Esta conferencia comenzará a grabarse. Tenemos aquí otro ejercicio más con teorema de Bayes, que el mismo que dice. En una urna se tienen 10 esferas blancas, 5 verdes y 2 azules. Se extraen de la urna 2 esferas, una tras la otra, sin reemplazo. Sin reemplazo quiere decir que sacamos una esfera, la dejamos afuera, sacamos la siguiente, la dejamos afuera y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que se entiende que dice nuestro enunciado. Nos pide determinar la probabilidad de que la segunda esfera extraída sea verde. El inciso B nos dice cuál es la probabilidad de que ambas esferas sean blancas. Y el inciso C nos pide si la segunda esfera es verde, cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca. Bueno, entonces hacemos la ramificación correspondiente. Y bueno, básicamente fíjense lo que me dice, ¿no? Es que tenemos esferas blancas, entonces es una de las ramificaciones que tendrá nuestro primer nodo. Tenemos 5 verdes y 2 azules, entonces tenemos la ramificación que corresponde a verde y la ramificación que corresponde a azul. Ahora, para saber la probabilidad que le corresponde a cada una de las ramificaciones, entonces tomamos el total o la probabilidad total porque dijimos que la probabilidad total tiene que dar cada nodo. Entonces, 10 más 5 más 2 son 17. Esa va a ser nuestra probabilidad total. Por tanto, 10 de esas 17, que es lo que hemos colocado acá, corresponde para las esferas blancas, 5 de las 17 corresponde para las esferas verdes y 2 de 17 corresponde para las esferas azules. Bueno, dice que tenemos que determinar la probabilidad de que la segunda esfera extraída sea verde, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente nosotros en esta primera extracción podemos sacar siempre que la primera sea blanca, que la segunda, y aquí colocamos en nuestra segunda ramificación los colores. Tenemos blancos, verdes y azules, o sea, esferas blancas, mejor dicho, verdes y azules. Entonces, blancas, verdes y azules, ¿no? Esta es nuestra segunda extracción, tómenlo en cuenta. Si nosotros tuviésemos 5 colores, entonces tendríamos que tener aquí 5 ramificaciones y cada ramificación tendría un color respectivo. Eso para que nos quede claro. Entonces, esta es la primera extracción y esta es la segunda extracción. Por eso es que la primera extracción blanca. Y ahora, esta es si la segunda es blanca, si la segunda es verde o si la segunda es azul, siempre y cuando la primera es blanca. Y lo mismo para cada ramificación, ¿no? La primera extracción es verde, ahora esta es la probabilidad de que si la segunda es blanca, siempre y cuando sea verde, de si la segunda es verde, si la primera es verde, y de la segunda sea azul, si la primera es verde, ¿no? Eso nos tiene que quedar entonces claro. Lo mismo pasa con estas azules, esta es la primera extracción y esta otra, ¿no? Esto sí es blanco, si es verde y si es azul. Ahora, ¿de dónde salen las probabilidades totales, verdad? Es de lo que quedaría en nuestra segunda extracción. Fíjense, si esta es la primera extracción y la bola ha quedado afuera, entonces ya no hay 17 bolas en la urna, hay solamente 16. Por eso es que la probabilidad total o los denominadores en cada una de las ramificaciones es de 16 y ya no de 17. Si aquí nos dijese en el enunciado con reemplazo, entonces aquí los denominadores serían 17 en cada una de las opciones, ¿verdad? Y ahora, los valores que nosotros hemos colocado como numerador son las que tenemos de cada color. Si bien aquí nos dice que tenemos 10 esferas blancas, pero recordemos que esta es la segunda extracción. Aquí en la primera nos dice que ha salido una blanca, por tanto ya no hay 10, sino 9. En esta, pues, la opción de que sea verde, están las 5 verdes y las 2 azules. Aquí en esta primera extracción están las 5 verdes, se sacó una verde y ya no quedan 5, como decía nuestro enunciado, sino quedan 4 verdes. Pero las blancas y las azules pues quedan ahí con la totalidad de las esferas que nos dice el enunciado. Y lo mismo pasa en este caso, en el caso de las azules. Esta es primera extracción azul, habían 2, entonces ya en el caso de las azules solo va a quedar una. Ahora hacemos la respectiva transformación a una conjunta, ¿verdad? Entonces esta va a ser la ramificación de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca. Esta otra es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea verde. Esta es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea azul. Y bueno, así sucesivamente.
¿verdad? Y entonces la multiplicación, ¿de dónde es que resultan estos valores? Entonces, este 0.3309 resulta de la multiplicación del 9.16 por 10. 9 sobre 16 por 10 sobre 17. Este 0.1838 resulta de la multiplicación de 5 sobre 16 por 10 sobre 17. Este 0.0735 resulta de la multiplicación del 2 sobre 16 por 10 sobre 17. Y bueno, así sucesivamente de la multiplicación, ¿no? Es que se ha encontrado cada uno de estos valores. Recuerden que tienen que sumar y que tendrían que revisar que les salga toda esa sumatoria igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el inciso A? Dice, determine la probabilidad de que la segunda esfera extraída sea verde. La segunda esfera, nos dice, no importa la primera, pero la segunda es verde. Entonces tenemos aquí que buscar todas las opciones que tenemos de que la segunda sea verde. Entonces, aquí fíjense, pues la segunda es verde, la primera es blanca, pero el enunciado no nos dice que la primera tiene que tener un color específico, solo nos pide específicamente la segunda, que sea verde. Entonces nos sirve esta, estaría dentro de nuestro conjunto solución, estaría esta, ¿verdad? Y estaría esta. Son en todos los casos que la segunda es verde. Entonces nosotros tenemos que sumar esas probabilidades y el resultado nos sale 29.41. Entonces tenemos que responder que la probabilidad de que la segunda esfera extraída sea verde es del 29.41%. Ahora, el segundo inciso nos dice cuál es la probabilidad de que ambas esferas sean blancas. Ahora tenemos que buscar aquí, en el caso de donde sean las dos blancas, que es este primer caso, fíjense, el 0.3309, que es el que nosotros hemos traído acá. Entonces nosotros tenemos que responder que la probabilidad de que ambas esferas sean blancas es del 33.09%. Finalmente dice, si la segunda esfera es verde, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? Entonces, si la primera es verde, entonces buscamos la primera verde, que sería esta, fíjense, ¿no? Esta y ¿dónde está? Y esta otra. Pero las tres entran, hay que ver todo el enunciado. Si la segunda esfera es verde, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? Ah, entonces ya nos damos cuenta de que se trata de una condicional. ¿Y la condición cuál es? Que tiene que ser verde la segunda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? Es lo que me está preguntando. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea verde, que es precisamente lo que hemos encontrado en el primer inciso, sería nuestra condición, lo que va a ir en el denominador, ¿no? Y la probabilidad de que la primera sea blanca es lo que va a ir en el numerador. Y ahí está. La combinación de ambas, dijimos, va en el numerador y la condición va abajo. Bueno, ahí está nuestra fórmula y reemplazando entonces los valores nos sale 62.5, ¿no? Y respondemos, si la segunda esfera es verde, la probabilidad de que la primera sea blanca es del 62.5%. Bueno, eso sería todo, jóvenes.